todos estos grupos de medicamentos que vamos a ver el día de hoy, todos ellos actúan a nivel del sistema nervioso central, a nivel del neuroeje, es decir, van a actuar a nivel, en este caso particular, a nivel del encéfalo, y específicamente en el encéfalo van a actuar a nivel del cerebro, ¿sí? En los anticonvulsivantes, entonces, bueno, hago primero una aclaración. Yo creería que el 100% de los medicamentos no tienen una función específica, no tienen un mecanismo de acción específico. Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, dentro de los anticonvulsivantes, vamos a ver el fenobarbital, pero el fenobarbital también puede actuar como hipnótico sedante, o sea, tienen varios efectos, por así decirlo. Ahora, como les había dicho el día de la inducción, vamos a ver solo el mecanismo de acción más importante. En este caso, vamos a ver el mecanismo de acción de estos medicamentos para bajar o para quitar las convulsiones, ¿sí? Para quitar las convulsiones, ¿correcto? Pero tienen muchos efectos secundarios, muchos mecanismos de acción, ¿correcto? Bueno, este grupo de fármacos anticonvulsivantes, entonces, ¿cuál es el mecanismo? Perdón, ¿para qué se usa? Pues el nombre me lo están diciendo, para disminuir, para quitar las convulsiones. Nosotros sabemos que las convulsiones son... ¿También tienen clase acá? No, sí, las convulsiones, entonces, se originan ¿en dónde? Les decía yo ahorita, en el cerebro se originan las convulsiones. ¿Qué es lo que está sucediendo? No se sabe realmente qué es lo que está sucediendo, pero existen algunos factores desencadenantes para las convulsiones. Por ejemplo, en el caso de los niños en trabajo de parto, las mamitas o el recién nacido, el sufrimiento fetal, ¿sí? Que una parte del cerebro en un momento determinado se quede el cerebro sin oxígeno, que haya una hipoxia. Esa hipoxia puede generarme la aparición de un foco comicial, así se llama el sitio donde se origina una convulsión, foco comicial, ¿sí? Pero ¿qué pasó a esa hipoxia? ¿Qué llevó a que apareciera el foco comicial? No se sabe. Los traumas encefalocranianos, también puede, después de un trauma encefalocraniano, el paciente puede quedar como complicación del trauma, puede quedar con convulsiones. Hemos escuchado las convulsiones febriles, la fiebre, la hipertermia también, pero ¿qué se sabe o por qué un trauma o por qué una hipertermia me puede generar que el paciente quede con convulsiones? No se sabe. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Pues que de repente el tratamiento no haya un medicamento que al 100% me evite las convulsiones, no. Lo que puede hacer el medicamento es que, uno, separarme la crisis convulsiva, es decir, que si ese paciente anteriormente convulsionaba todos los días, de repente ahora ya no convulsione todos los días con el medicamento, sino que convulsione una vez a la semana o cada 15 días o una vez al mes, ¿sí? Y segundo, que si a ese paciente anteriormente que convulsionaba todos los días, la convulsión le duraba 15, 20 minutos, ahora el periodo de la convulsión se le disminuya, ya no convulsiones 20 minutos, sino que la convulsión le dure 10 minutos nada más, o 5 minutos. Eso es lo que se busca con los medicamentos anticonvulsivantes, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos convulsiones primarias y secundarias. La primaria, lo que les decía, se desconoce la causa por la cual, sí, al paciente se le dio, o sea, de un momento para otro empezó a convulsionar, pero no tiene ninguna enfermedad sistémica o no tiene ninguna enfermedad neurológica. Y las secundarias, aquí cuando sabemos cuál es la causa de la enfermedad, de la convulsión, la fiebre, el trauma encefalocraniano,
¿sí? Una meningitis, una hidrocefalia, un tumor que tenga el paciente a nivel de cerebro, en fin, ¿verdad? Pero no la podemos erradicar por completo esta convulsión. Ahora, nosotros tenemos dos tipos de convulsiones. Tenemos las convulsiones con crisis de ausencia y convulsiones sin crisis de ausencia. ¿Qué significa esa palabra con crisis de ausencia? Que el paciente pierda el conocimiento. Entonces, en algunas convulsiones, cuando se presentan las convulsiones sin crisis de ausencia, ¿sí? Sin crisis de ausencia, el paciente convulsiona, pero no pierde el conocimiento. Y tenemos las convulsiones con crisis de ausencia, en donde el paciente sí pierde el conocimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque habrán algunos medicamentos que no podemos darle al paciente si el paciente tiene convulsiones con crisis de ausencia. ¿Quedó claro? Bueno. ¿Dónde van a actuar todos estos medicamentos? ¿Dónde van a actuar todos esos medicamentos que vamos a ver? Van a actuar a nivel, ya dijimos, del neuroeje, específicamente a nivel de las neuronas, donde se produce la transmisión del impulso, en este caso de la convulsión. Y podemos decirlo que más específicamente van a actuar a nivel de la sinapsis, a nivel de la sinapsis. Cuando un paciente convulsiona, ¿qué está ocurriendo? ¿Sí? O bueno, primero hablemos de la parte normal, cómo se produce la transmisión del impulso nervioso. ¿Sí? Entonces, primero que todo se necesita que esta sería la neurona presináptica y esta sería la neurona postsináptica. ¿Sí? Entonces, en la neurona presináptica, para que se transmita un impulso nervioso y ese impulso nervioso me genere una contracción de un músculo, ¿sí? Entonces, aquí en la neurona presináptica hay unos sitios de almacenamiento de calcio. Entonces, lo primero que se necesita para que se produzca la transmisión del impulso nervioso es la liberación ¿de qué? ¿De qué? De calcio. Ese calcio que se libera va a actuar acá, en estas cositas que se llaman las vesículas sinápticas, ¿sí? Las vesículas sinápticas. En esas vesículas sinápticas, como ustedes ven, son unas bolitas que adentro hay acumulado unos gránulos y esos gránulos son un neurotransmisor. Un neurotransmisor. Ese neurotransmisor, dependiendo en qué parte de la neurona estemos o en qué tipo de neurona estemos, ese neurotransmisor puede ser acetilcolina, puede ser nicotina, puede ser dopamina, puede ser epinefrina, puede ser norepinefrina. Es un neurotransmisor. A nivel neurológico, el principal neurotransmisor es la acetilcolina. Ahora, se liberó ese neurotransmisor, o sea, se rompieron estas bolitas, ¿sí? Se rompieron las vesículas y se libera ¿a quién? ¿A quién? Al neurotransmisor. En este caso se libera ¿a quién? Acetilcolina. Esa acetilcolina viaja por este espacio que se llama el espacio sináptico. ¿Sí? ¿Viaja a dónde? A la membrana de la neurona postsináptica. ¿Sí? Y en esa membrana de la neurona postsináptica hay unas proteínas, que esas proteínas se llaman proteínas transmembranales. Y esas proteínas cumplen una función de ser ¿qué? Receptoras. ¿Receptoras de quién? Del neurotransmisor. O sea, a ese neurotransmisor, estas bolitas de acetilcolina o de neurotransmisor que están viajando por el espacio sináptico, ¿llegan a dónde? ¿Caen a dónde? A ese receptor, que ya dijimos que era una proteína transmembranal. ¿Sí? Haga de cuenta que las sillas son los receptores y ustedes son los neurotransmisores. Les llega el neurotransmisor y ¡pum! Se sienta en el receptor. ¿Sí?
¿Y qué hace? ¿En dónde están ya? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué neurona? Correcto. Llegan a la neurona postsináptica y el receptor, cuando ya tiene el neurotransmisor, dijimos que era una proteína transmembranal. ¿Qué particularidad tiene esa proteína transmembranal? Que puede viajar a través de toda la membrana celular. ¿Y qué hace cuando viaja? Cuando ya tiene, imaginémonos que acá ya tiene el neurotransmisor. Entonces, esta proteína viaja al interior, en este caso de la membrana postsináptica, y libera acá el neurotransmisor. Y ese neurotransmisor va a generar una serie de cambios en la membrana celular, en toda la membrana celular. Ah, mira, aquí está, mire, yo estoy haciendo el dibujo y acá estaba. Se rompió la vesícula sináptica, mire el neurotransmisor. Esas bolitas rojas, acetilcolina. ¿Llegaron a dónde? A la proteína transmembranal o al receptor. Y entonces en ese momento que llega al receptor, el receptor la mete al interior de la neurona postsináptica y me va a generar unos cambios. Este es un pedazo de la membrana celular, cualquiera. Un pedazo de la membrana celular. ¿Sí? La membrana celular, cuando no está transmitiendo un impulso, decimos que la membrana celular está en reposo. No está conduciendo un impulso. O sea que la membrana está en reposo. Es decir, la membrana está polarizada. Polarizada. ¿Y qué significa que la membrana esté polarizada? Esta es una membrana polarizada. ¿Qué significa una membrana polarizada? Que el electrolito que predomina a nivel extracelular, ¿cuál es? ¿El qué? Y a nivel intra, el potasio. ¿Qué cargas predominan a nivel extra? Y a nivel intra, correcto. Ahí la membrana está en reposo. O sea, no está conduciendo ningún impulso, o sea que está una membrana polarizada. Cuando llega el neurotransmisor, entonces el neurotransmisor me genera unos cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Que empieza a meter sodio, pero resulta que el sodio y el potasio son como, no se pueden ver mucho, ¿sí? Como suele suceder en algunos salones. Ah, ¿viste con fulana? Yo odio a esa vieja. Si usted viene con esa vieja, yo me voy. Así es el sodio y el potasio, ¿sí? Entonces, empieza a entrar ¿qué? Sodio. ¿Cuántas moléculas de sodio entran? 5. Y empiezan a salir 3 de potasio. Empieza a entrar cationes y empiezan a salir aniones. Entonces llega un momento en donde al interior de la membrana predomina ¿quién? Al interior. ¿Quién predomina? Y en el exterior ¿quién predomina? En una parte de la membrana predominan por dentro ¿qué cargas eléctricas? O sea, cationes. Y por fuera de la membrana, aniones. En ese momento que está esas condiciones así, nosotros decimos que la membrana está despolarizada. Y si la membrana está despolarizada, está transmitiendo un impulso nervioso. Un impulso nervioso. Yo siempre pongo este ejemplo de cómo es una membrana polarizada y despolarizada en el estadio, ¿sí? Membrana polarizada, no está conduciendo un impulso, todo el mundo está sentadito. Despolarizada, empieza a hacer la ola acá. Luego, así sucede. Entonces llega un momento en que esto, aquí, se transmite el impulso nervioso. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. ¿Qué le pasa ahora? Que este pedazo se polariza. O sea,
Empieza nuevamente aquí en este pedacito a predominar afuera el sodio, acá el potasio, aquí cationes, aquí aniones, y aquí sucede lo que sucedió anteriormente. Empieza a entrar sodio, a salir potasio, a entrar cationes y a salir aniones. O sea que ese pedacito se despolariza, entonces ya el impulso puede pasar para acá, luego así, se va transmitiendo. O sea, obviamente esto ocurre en milésimas de segundo, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta que llega a la otra neurona, ¿sí? O hasta que llega al órgano efector. Ahora imaginemos, ¿entendieron esto? Eso es lo que ocurre normalmente. ¿Lo entendieron? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que no hayan entendido esto? Ahora imaginémonos que aquí, donde se generó ese impulso, que es el cerebro, empieza a botar de manera desordenada impulsos. Entonces por aquí van a estar viajando muchos ¿qué? Impulsos que están viajando de manera desordenada y van a llegar a este músculo muchos impulsos de manera desordenada. Eso es una convulsión. Entonces en este músculo ¿qué le va a pasar? Se va a contraer de manera seguida. ¿Por qué? Porque como llegaron muchos impulsos no se va a relajar el músculo, ¿sí? No va a tener un periodo de polarización el músculo, sino que llega una convulsión. Cuando medio esa convulsión ya se acabó, llega la otra, ¿sí? Entonces eso es una convulsión, ¿correcto? ¿Quedó claro eso? Bueno. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver ahora los medicamentos. Tenemos primer grupo, las hidantoínas. Dentro de las hidantoínas hay un medicamento que de repente ustedes lo han escuchado, que es la fenitoína. ¿Sí? Muy bien. Entonces, podemos usar la fenitoína para todas las convulsiones, para todas las epilepsias, pero no en aquellas convulsiones donde hay crisis de ausencia. No la puedo usar. Ya sabemos qué es eso, ¿cierto? ¿Cuál es el mecanismo de acción, ¿sí?, de la fenitoína? Reduce las convulsiones tónico-clónicas. ¿Cómo? Reduciendo el proceso de difusión del impulso. O sea, él agarra y el medicamento lo que agarra es esa convulsión que viene desordenada. Le dice: un momentico, ustedes me van a obedecer a mí. Entonces le dice: bueno, señor convulsión, pase, despolarice de manera ordenada hasta que llegue al músculo. Cuando ya esta contracción, no convulsión, cuando esta contracción ya llegó al músculo, le dice: ahora siga usted. O sea, le está poniendo ¿qué? Orden a las contracciones, señor. ¿Cómo? El impulso, para que cuando llega al músculo es la ¿qué? La contracción. ¿Sí? Entonces él organiza los impulsos para que allá al músculo la contracción llegue ¿qué? De manera ¿qué? Ordenada. Y de esa manera la convulsión se va a ir ¿qué? Disminuyendo, se va a ir desapareciendo hasta que el paciente ya deja de convulsionar. Ese es el mecanismo de acción. ¿Dónde actúa la fenitoína? En el sitio donde se origina la convulsión, o sea, a nivel del cerebro. Allá es que este es el cerebro y todos ustedes son contracciones. Y si yo abro la puerta, todos tratan de salir, sería convulsión, salir de manera desorganizada. Entonces, ¿qué hace el medicamento? Se para en la puerta y empieza primero salga usted, como el día de la evacuación, luego usted y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces, ¿cómo regula él eso? ¿Cómo regula ese orden? Bloqueando los canales de sodio. ¿Se acuerda que acá
empezaban a entrar 5 de sodio, salían 3 de potasio en una convulsión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que entran 5 de sodio o entrarán más? Más. 10, 15 de sodio, entonces el potasio también se enloca. Entonces eso es lo que hace el medicamento. Bloquear esta es la neurona, la membrana celular, me bloquea. En la medida que va pasando el impulso de manera organizada, llega ese impulso acá de manera organizada y entonces se va a producir en la entrada de ¿cuánto de sodio? 5 o más, organizada. 5. Y que salgan 3 de potasio. ¿Sí? De esa manera es que actúa el medicamento. Bueno, muy bien. Segundo grupo, los barbitúricos anticonvulsivantes. Quizás este grupo también es muy usado, pero ahora se van a dar en cuenta en qué momento utilizamos este grupo de medicamentos. Entonces, este medicamento, aquí el fenobarbital, lo podemos utilizar en cualquier tipo de convulsión, así haya crisis de ausencia. O sea que este medicamento lo puedo usar en convulsiones con crisis de ausencia y sin crisis de ausencia. El hecho de que el fenobarbital lo podamos usar en convulsiones con crisis de ausencia lo hace un medicamento que se puede usar ¿en qué? En las urgencias. ¿Sí? En las urgencias, que llega el paciente pues convulsionando y toda esa cuestión y desmayado y toda esa cuestión, podemos usar tranquilamente el fenobarbital. Ahorita vemos por qué no. Bueno, el fenobarbital está, digamos, como confinado a usarse solo en las urgencias, solo en las urgencias. No puede usar el fenobarbital como manejo ambulatorio, en cambio la fenitoína sí. ¿Sí? Ya ahorita van a entender por qué no puede usar el fenobarbital como medicamento ambulatorio. Bueno. Entonces, ¿cómo actúa el fenobarbital? Él regula, si en una convulsión, veíamos qué pasará con la liberación de calcio en una convulsión. ¿Se acuerdan que aquí empezábamos con la liberación de calcio? Para que un músculo se contraiga y se produzca la transmisión del impulso nervioso, ¿qué es lo primero que se tiene que liberar? El calcio. En una convulsión se libera mucho más calcio de lo que normalmente se tiene que liberar. Entonces todo es exagerado. Entonces si se libera mucho calcio, se va a producir mucha liberación de neurotransmisor, de acetilcolina. Y va a pasar mucha acetilcolina en la membrana postsináptica. Y va a haber mucha acetilcolina pegada a las proteínas receptoras. Y esa mucha acetilcolina pegada a las proteínas receptoras me van a generar que entre demasiado sodio, que salga poco potasio, que entre muchos cationes, que salgan muchos aniones. O sea que la neurona que normalmente tenía que estar despolarizada en una convulsión, ¿cómo estará? Mucho más exagerada la despolarización, o sea que está hiperdespolarizada. Hiperdespolarizada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el fenobarbital? ¿Desde dónde va a actuar? Desde la liberación de calcio. Él regula la liberación del calcio. Entonces, él no deja que se libere mucho calcio, sino que él va a frenar la liberación de calcio. ¿Correcto? Bueno. ¿Cuál es el problema del fenobarbital? Que él tiene muchísima interacción medicamentosa. ¿Sí? Muchísima. Por ejemplo, altera el metabolismo de los anticonceptivos orales. O sea, la paciente se puede tomar su pastilla de anticonceptivo y está tomando fenobarbital. El fenobarbital me bloquea la acción del anticonceptivo oral. O sea, queda como si la paciente no se hubiera tomado el anticonceptivo y puede que quedar en embarazo. ¿Sí? Me bloquea también la acción de los anticoagulantes. Bloquea la acción de los anticoagulantes, ¿sí? De los digitálicos, que es un medicamento que se emplea para la falla cardíaca, ¿sí? De los antidepresivos, de antibióticos como la doxiciclina, como la rifampicina. Me bloquea la acción de otro anticonvulsivante como la fenitoína, el ácido valproico. Entonces por eso solo se usa para urgencias, ¿sí? Se controla la urgencia, se controla la convulsión del paciente y el paciente se le sigue dando su medicamento que venía utilizando
normalmente para su compulsión. ¿Sí? ¿Cuánto es el tiempo de acción del medicamento? ¿Del fenobarbital? ¿Tiempo de acción o ¿Cuánto se demora? mecanismo de acción? ¿Cuánto tiempo se demora qué? En hacer efecto. Como el fenobarbital lo podemos administrar por vía parenteral, entonces en cuestión de 5 o 10 minutos ya está haciendo efecto. Bueno, la primidona, seguimos dentro de los barbitúricos anticonvulsivantes, ¿sí? El mecanismo de acción es igual que el fenobarbital. El mecanismo de acción es igual que el fenobarbital. Tercer grupo, los iminoestilbenos. Iminoestilbenos. Aquí tenemos la carbamazepina, también muy usada la carbamazepina, ¿sí? La carbamazepina es muy similar a la fenitoína, a las hidantoínas, o sea, no la puedo dar en pacientes con crisis de ausencia, no la puedo dar, ¿sí? O sea, no la puedo manejar en urgencia, pero sí es muy bueno para manejarla de manera ambulatoria, ¿cierto? Bueno, su mecanismo de acción, igual que el fenobarbital, me bloquea los canales de sodio. Al bloquearme los canales de sodio, me bloquea también los canales de potasio, ¿cierto? Además de ello, tiene otro mecanismo de acción que es disminuir la liberación del glutamato. El glutamato es otra enzima que ayuda a transportar la acetilcolina por el espacio sináptico. En los pacientes con convulsiones hay mucha liberación de glutamato, ¿sí? Pero va a haber mucha proteína que me transporte la acetilcolina hasta el receptor, ¿correcto? Bueno. Otro medicamento, seguimos dentro de los iminoestilbenos, la oxcarbazepina, que no es más que un derivado de la carbamazepina. La molécula originaria es la carbamazepina, y de ahí se han derivado otros medicamentos como la oxcarbazepina, ¿sí? Y otros medicamentos que son derivados de la carbamazepina. El mecanismo de acción es el mismo que el de la carbamazepina. Como ellos se originaron de la carbamazepina, entonces el mecanismo de acción es igual. Bueno. Las benzodiazepinas. Bueno, con las benzodiazepinas no es que el medicamento sea un anticonvulsivante como tal, sino que este es un hipnótico sedante, lo vamos a ver ahorita. Entonces, en la medida que el paciente yo lo duerma, le va bajando las convulsiones, pero su mecanismo de acción principal no es anticonvulsivante. Ahorita lo vamos a ver como hipnótico sedante. Derivados del GABA. Derivados del GABA. El ácido valproico, muy usado también en las urgencias, especialmente en las urgencias con crisis de ausencia. Otra gran ventaja que él tiene, a diferencia del fenobarbital, es que él no tiene interacción medicamentosa, o sea que lo puede utilizar que también como medicamento de manejo ambulatorio. El fenobarbital no, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción del medicamento? O sea, ¿qué hace el GABA? Primero expliquemos qué hace el GABA para poder entender lo que está sucediendo en una convulsión y entender lo que hace el medicamento, ¿cierto? Bueno, perdón un momento. Perdón. Bueno, ya. Muy bien. En una convulsión parece ser que se aumentan las concentraciones del GABA. ¿Y qué hace el GABA normalmente? Pues el GABA significa ácido gamma aminobutírico. Ácido, la última A, GABA, ácido, y nos devolvemos al principio. GAB, gamma aminobutírico. Ácido gamma aminobutírico. ¿Sí? GABA. ¿Qué hace el GABA? El GABA lo que hace es estimular a la membrana postsináptica para que la membrana postsináptica se abra y empiece a entrar el sodio y empiece a salir el potasio, empiezan a entrar los cationes, empiecen a salir los aniones en condiciones normales. Todos nosotros producimos GABA, ¿sí?
¿Para qué? Pues para que se produzca la despolarización. En un paciente con convulsiones, pues se aumenta la liberación de GABA y entonces se van a abrir todos los canales de sodio y de potasio y por eso entra tanto sodio, se sale tanto potasio, entran muchísimos cationes, salen muchísimos aniones y eso es lo que me genera es la hiperdespolarización que yo les había hablado anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el medicamento? Como regular la producción de GABA. Entonces, en la medida que no haya mucho GABA circulando, pues entonces no se va a producir mucha despolarización, o sea, no va a entrar mucho sodio ni a salir mucho potasio, bueno, el resto ya lo saben ustedes, sino que va a haber lo normal, se van a abrir los canales normales y de esa manera se regula la cantidad de sodio y de potasio que van a intercambiar. Eso es lo que hace el medicamento. Un derivado del ácido valproico, la gabapentina, ¿sí? El mecanismo de acción es el mismo. La vigabatrina, derivado del GABA también, derivado del ácido valproico. La motrigina, derivado del GABA, ¿sí? Y el topiramato. Quizás el más reciente de todo este grupo es el topiramato. El topiramato tiene como unos 10 años en el mercado, nada más. O sea, está como jovencito, está nuevo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ok, preguntas, dudas, inquietudes de los anticonvulsivantes. Esta clase no se las he subido, yo se las paso esta tarde, ¿vale? Se las subo esta tarde. Preguntas, dudas, inquietudes sobre anticonvulsivantes, chicos. ¿Entendieron? Sí, sí. Bueno. Pasemos ahora a los antidepresivos, perdón, a los hipnóticos sedantes. Este grupo de medicamentos se emplea mucho y ustedes lo van a usar mucho, estos medicamentos. ¿Por qué? Porque resulta que hay algunos pacientes que le van a llegar a ustedes para hacerse sobre todo resonancias, que sufren de claustrofobia. Y entonces el paciente no tolera estar despierto metido dentro del aparato. Empiezan a gritar y toda esa cuestión. Entonces hay dos opciones. La primera opción es que el paciente vaya sedado y la segunda opción es que el paciente esté anestesiado. ¿Cuál opción se espera? Se inicia primero. Sedado. Que el paciente esté sedado, o sea, que esté dormidito, ¿cierto? Pero no anestesiado y que rápidamente pase el efecto. Hipnótico, ¿qué significa un medicamento hipnótico? Que me baja la ansiedad del paciente. Sedante, que le produce sueño al paciente. Entonces, ¿en qué casos también usamos este grupo de medicamentos? En los casos que el paciente tenga insomnio. En los casos de los pacientes que sufran algún trastorno psiquiátrico en donde el paciente esté hiperactivo, donde el paciente esté ansioso, como cuáles, ¿sí? En las esquizofrenias, ¿sí? En los síndromes mentales orgánicos, en los cuadros de histeria, ¿sí? En todos esos casos donde el paciente está ansioso y no puede dormir, entonces se mandan este grupo de medicamentos. Hay dos grandes grupos de medicamentos dentro de los hipnóticos y sedantes. El primero es la benzodiazepina, que ahorita lo vimos como anticonvulsivante, que ya les dije que no son anticonvulsivantes, ¿sí? Sino que son hipnóticos sedantes. Que como yo duermo al paciente y el mecanismo de acción lo va a ejercer a nivel del sistema nervioso central, le bajo la convulsión o le quito la convulsión. Primer grupo entonces son las benzodiazepinas, el segundo grupo son los barbitúricos. Entonces comencemos a hablar del primer grupo, de las benzodiazepinas. Acá tengo algunos ejemplos, de pronto ustedes han escuchado de alguno, el diazepam de pronto, se usa mucho el midazolam, el diazepam, el estazolam, el lorazepam, se usan bastante, ¿sí? ¿Listo?
Entonces, por lo menos esos pacienticos que se les intenta ver si se les puede hacer la resonancia sin anestesiar, entonces se le dice al paciente, mire, por ejemplo, se le va a hacer mañana, esta noche tómese un diazepam y mañana, antes de venirse para el examen, se toma otro diazepam. Entonces el paciente va prácticamente dormido o va sedado, de pronto despierto, pero con la respuesta motora enlentecida, y el paciente lo acostamos allá en el aparato y el paciente queda fundido y se le puede hacer tranquilamente la resonancia. Si a pesar de eso el paciente está despierto, a pesar de que se zampó 2 pepas de cualquiera de esos, de diazepam, de estazolam, lorazepam, y el paciente está despierto, pues no se le puede hacer el examen y entonces se lleva al paciente para hacérselo con bajo anestesia. Ahí sí ya, entonces hay que hacerle exámenes primero al paciente, hay que hacerle electro, lo tiene que valorar el anestesiólogo, porque al paciente se le pone una anestesia general, ¿sí? O sea que es más complicado. ¿Listo? Bueno. Muy bien, entonces, ¿para qué se usa? Pues esto, ya les dije, deprime el sistema nervioso central, por eso al paciente le da sueño, ¿sí? Baja la ansiedad, le produce sueño al paciente, pues es un inductor del sueño, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en un paciente con insomnio? ¿Sí? El sistema nervioso maneja varias ondas alfa, beta, delta, gamma. ¿Ustedes, alguno ha visto un electroencefalograma? ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un electroencefalograma? ¿Sí? Sí. Bueno, en el electro van a haber muchos trazados. Van a haber 5 líneas en un solo pedazo de electro, como si fuera un electrocardiograma, pero del cerebro. Me representa onda alfa, beta, delta, gamma. ¿Sí? Todas las ondas. Normalmente, ¿cómo funciona la parte del sueño? ¿Sí? Normalmente, ¿cómo funciona la parte del sueño? Cuando nosotros estamos despiertos, predominan las ondas alfa. Las ondas alfa son las encargadas de la vigilia. Ya usted le está cogiendo la onda beta, ya está bostezando. ¿Sí? En teoría ahorita, ¿qué predominaría en nosotros? Las ondas alfa. Y las ondas beta, que son las del sueño, estarían bajitas. ¿Por qué? Porque ya de pronto dormimos. Estas ondas alfa y estas ondas beta, despierto, o sea, vigilia, sueño, beta. Alfa, beta. Ya dormimos lo suficiente esta anoche. Entonces empiezan a predominar las ondas ¿qué? Alfa. Y las ondas beta están bajas. En la medida, estos se van gastando estas alfas. En la medida que va pasando el día, ¿sí? ¿Qué le va pasando a las ondas alfa y beta? Por la actividad física, por la actividad mental, etcétera, etcétera, el cansancio. Hasta que llega un momento que ¿qué predomina? Y que están casi que ausentes. En ese momento es que tenemos sueño y nos dormimos. ¿Sí? Cuando nosotros nos empezamos a tener sueño y nos dormimos, ¿qué onda está predominando? La beta. En un paciente con insomnio, ¿qué le está pasando al paciente con insomnio? ¿Qué onda está predominando? Alfa. Las alfa. Y por eso no se puede quedar dormido. ¿Qué hace el medicamento? Pues invertir para que sea fisiológico. Empieza a bajar las ondas beta, alfa, el medicamento, y empiezan a subir las ondas beta, para que al paciente le dé ¿qué? Sueño. Profe, ¿y eso es una condición permanente? ¿O será que ya ese medicamento es por vida? Pues depende de la causa del insomnio del paciente. ¿Cuál es la causa? ¿Sí? Entonces, y fuera de eso disminuye la latencia del sueño. ¿Qué es la latencia del sueño? El periodo entre, por ejemplo, que nosotros decimos, bueno, me voy a dormir y nos dormimos. ¿Sí? Llegamos y nos acostamos, bueno, no sé, prendemos el televisor para quedarnos dormidos, prendemos música o nada, sin nada, y nos quedamos dormidos. Ese es el periodo de latencia, el periodo que transcurre entre
lo que nos acostamos y lo que nos dormimos. Normalmente ese periodo de latencia normalmente debe ser de 20 a 30 minutos, pero eso varía en la persona. No quiero decir que yo me quedo dormido 1 hora, pues para esa persona que siempre se queda dormida 1 hora después de que se acuesta, para ella es normal ese periodo de latencia de 1 hora. Para otras personas será normal 20 minutos, para otras personas será normal 40 minutos, en fin. Lo que hace el medicamento es normalizar ese periodo de latencia. Acuérdense que el paciente de insomnio no puede dormir, entonces se acuesta y el periodo de latencia pueden ser 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Entonces lo que hace el medicamento es tratar de acercar ese periodo de latencia hacia lo normal. Que el paciente se tomó la pepa para dormir y se quedó dormido por allá a los 20, 30 minutos después de que se tomó el medicamento. Eso es lo que hace el medicamento. ¿Sí? ¿Se pueden conseguir sin fórmula? ¿Cómo, señor? ¿Se puede qué? Conseguir sin fórmula. Sí, las benzodiazepinas las venden sin fórmula. ¿Y justo? Les toca que su merced lo pruebe y nos avise porque yo no tomo. Profe, qué pena una pregunta. ¿Será que me puedo retirar? Es que recibo turno a la 1. Sí. Gracias. Bueno, muy bien. Ahora veamos el segundo grupo, los barbitúricos. Hacen lo mismo que las benzodiazepinas, lo mismo. Tenemos amobarbital, butabarbital, mire, fenobarbital, o sea, toda la familia del fenobarbital. ¿Sí? ¿Cuál es el peligro de este medicamento, de los barbitúricos? El peligro es que ellos me producen dependencia. Ellos me producen dependencia. ¿Sí? Me producen tolerancia. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, si me llega un paciente con insomnio, no puedo iniciar el tratamiento con un barbitúrico. Le empiezo medicación ¿con qué? Con una benzodiazepina, que no producen tolerancia, que no producen dependencia, o sea, con los que vimos al principio. Ya cuando las benzodiazepinas no le hagan efecto, ahí sí paso con los barbitúricos. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Pues ha pasado muchos meses o muchos años. ¿Sí? Ese es el problema de los barbitúricos. ¿Listos? Bueno, muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Y finalmente vamos a ver los antidepresivos. Pues que son medicamentos que se emplean para el manejo de la depresión, pero esos medicamentos también producen sueño, ¿cierto? Bueno, hablemos primero de los antidepresivos tricíclicos. Antidepresivos tricíclicos. Bueno, en una depresión, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta yo? Normalmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Unas concentraciones normales a nivel de cerebro de la dopamina, y dentro de estas dopaminas tenemos la adrenalina y noradrenalina, pero ellos no son los más importantes, ¿sí? Estas dopaminas no son las más importantes para la depresión, ¿sí? Sino que lo más importante para la depresión es precisamente ¿cuál? La serotonina. ¿Sí? Entonces, cuando un paciente entra en depresión, ¿qué puede estar sucediendo? O dos, o que las neuronas están recaptando demasiada serotonina, y entonces, ¿cómo estarán las concentraciones de serotonina afuera de la neurona? Si la neurona está chupando o reabsorbiendo mucha serotonina, ¿cómo estarán las concentraciones de serotonina afuera? Bajas. Y de pronto también de adrenalina y noradrenalina. Pero digamos que me preocupa más es que la serotonina. ¿Correcto? Entonces hablemos de un primer grupo de medicamentos que son los antidepresivos tricíclicos.
Antidepresivos tricíclicos. Acá le pongo ejemplo de dos medicamentos, que es la imipramina y la amitriptilina. Quizás el más usado es este, Amitriptilina, yo lo he escuchado. La amitriptilina es muy usada. Entonces, ¿qué hace el medicamento? Me bloquea dos proteínas transportadoras, que son la proteína transportadora de noradrenalina, NET, y la proteína transportadora de serotonina, SERT. ¿Qué significa eso? Que me bloquea la proteína transportadora, que no deja dos cosas, ni que las neuronas reabsorban la serotonina y la dopamina o las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, pero principalmente noradrenalina. No deja que la neurona recapte mucha serotonina, mucha noradrenalina, pero tampoco deja que se escape, o sea, que se salga por la sangre del sistema nervioso, que eso es lo otro que se me olvidó decirle, que puede estar pasando en un paciente con depresión, de que la neurona no esté recaptando mucha serotonina y mucha noradrenalina, sino que se está perdiendo demasiado, se pierde por la sangre. Entonces, igual, las concentraciones de serotonina, las concentraciones de noradrenalina en el cerebro, ¿cómo estarán? Bajas. La una porque se reabsorbe mucho, se retiene, y en la otra porque se escapa mucho en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace el medicamento? La gran mayoría de los medicamentos tienen este mecanismo de acción: inhibir o bloquear las dos proteínas transportadoras, la NET, que es la proteína transportadora de noradrenalina, y la SERT, la proteína transportadora de serotonina. Entonces, si no hay mucha proteína que me transporte la serotonina, ¿se escapará la serotonina? Si no hay mucha proteína que transporte la serotonina, ¿se escapará la serotonina? No, porque no hay quien saque la serotonina. No hay mucha proteína transportadora. Y entonces, ¿cómo estarán las concentraciones de serotonina a nivel cerebral? Aumentadas. Y lo mismo con las concentraciones de noradrenalina. Como no hay proteína transportadora de noradrenalina, pues las concentraciones neuronales de noradrenalina estarán ¿qué? Aumentadas, y el paciente se supone que no va a tener depresión. Normales, o pueden estar aumentadas, ¿sí? ¿Verdad? Cuando nosotros tenemos concentraciones normales o aumentadas de serotonina y de noradrenalina, se supone que no estamos depresivos, no estamos tristes, estamos normales. Pues tampoco digo que happy, pero sí de pronto como están ahorita. Bien, no estoy ni triste, pero tampoco pues estoy que me boto por una ventana de la felicidad, ¿cierto? Que eso también ya sería el extremo, ¿no? Bueno, antidepresivos heterocíclicos. Dentro de estos heterocíclicos están los tetracíclicos y los unicíclicos. Aquí tenemos otros ejemplos: la moxapina, que se usa mucho, la moxapina, mitazapina, maprotilina, el bupropión, son algunos ejemplos. El mecanismo de acción es igual que los tricíclicos, ¿sí? Me bloquea la proteína transportadora de norepinefrina y la proteína transportadora de serotonina, en lo mismo mecanismo de acción. Ahora, tenemos los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Ya el nombre me está diciendo el mecanismo de acción, o sea que este medicamento solo me bloquea la SERT, la proteína transportadora de serotonina, no se mete con la noradrenalina. O sea, ¿por qué? Porque es que para la parte de la depresión, o que no esté uno deprimido, ¿quién era? Les dije al principio quién era más importante, ¿la qué? Serotonina. Se puede perder la noradrenalina, pero si la serotonina está bien a nivel neurológico, la cantidad de serotonina está normal, el paciente no se deprime, ¿sí? Entonces, este es el mecanismo de acción, solo me bloquea la proteína transportadora de serotonina, la SERT. Algunos medicamentos, quizás la más usada, la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, el escitalopram y el citalopram. Ahora,
Todos estos medicamentos me producen sedación, me producen somnolencia. Pero cuando me bloquean las dos proteínas transportadoras, es decir, SERT y NET, la somnolencia es mayor que si solo se me bloquea la SERT. O sea que, pregunto, ¿este medicamento que solo me bloquea la SERT producirá mayor sedación o menor sedación? Menor sedación, porque no se mete con la noradrenalina. Puede ser que el paciente le dé un poquito de sueño con la fluoxetina, con alguno de estos, pero no es mucho. Pero si el paciente se toma una imipramina, una amitriptilina en el día, no hay poder humano que lo despierta, ¿sí? Porque como la amitriptilina me bloquea los dos, NET y SERT, les produce mayor somnolencia, mayor sedación. ¿Sí? El mismo el bupropión, que era del grupo pasado, el bupropión, lo mismo, le da mucho sueño al paciente, correcto. Pero si se toma una fluoxetina, pues el paciente sí, o sea, tiene un sueño que yo diría que no es tan sueño, o sea, no le da mucha somnolencia al paciente y el paciente lo puede manejar tranquilamente, no lo duerme al paciente, no le inhibe realizar las actividades cotidianas, esto. Pero los otros sí. Bueno, muy bien. Inhibidor de la recaptura de serotonina y noradrenalina, igual que los dos anteriores. Me bloquean ¿qué? SERT y NET. Miren, me bloquean SERT y NET. Entonces, ¿producen mucha o poca sedación? Mucha sedación. ¿Sí? Unos medicamentos como representativos de este grupo. Tenemos la duloxetina, la venlafaxina. Yo creo que esto produce mucho más sueño que los dos primeros. O sea, o por lo menos yo he visto pacientes hospitalizados allá que les dan alguno de estos dos. Vale, y es que usted a la hora se los dan a las 5 de la mañana y son las 5 de la tarde y todavía están foqueados. Foqueados es pero foqueados. ¿Sí? ¿Es de hecho de ese? Mira, ya está cerrando un ojo. ¿Sí? En cambio, pues sí, la mipramina o la mitriptilina les da sueño, pero a eso de las 3 ya no tienen tanto sueño. Tienen sueñito, pero ya por lo menos tolerable. Pero es que con estos, con la duloxetina, que es lo que yo veo que los psiquiatras lo manejan allá bastante. O sea, si tengo un paciente irritable, un paciente psiquiátrico irritable, y les dan de esto y ellos lo ponen, y no solamente le dan de esto, imagínense ustedes que, no sé si alguno de ustedes ha trabajado con pacientes psiquiátricos, les dan los famosos cócteles, que no es solamente esto, sino otras pepitas más. Ese paciente queda pero noqueado. Y hay veces que estos pacientes así esquizofrénicos, oiga, le dan los cócteles y no se quedan dormidos. Uy, No se quedan dormidos. Yo Y en un cóctel no solamente se toma uno. Yo puedo. ¿Sí? Ustedes saben bien de eso. ¿Sí? Mira, ella está echando cóctel allá. Sí, capaz. O sea, es una mezcla, 2 o 3 medicamentos, oiga, y no se quedan dormidos. Así será la fuerza de la enfermedad que bloquea completamente el mecanismo de acción de los medicamentos. Inclusive en algunas ocasiones se les da pepas y fuera de eso hay que inyectarlos. Tenaz. Pobrecitos también, o sea. Inhibidores de la monoaminoxidasa son los llamados IMAO. ¿IMAO qué significa? Inhibidores de la monoaminoxidasa. Veamos qué está pasando en un paciente. Normalmente, ¿qué es la monoaminoxidasa? La monoaminoxidasa es una enzima que nosotros tenemos a nivel neurológico, ¿cierto? ¿Qué hacen ellos? Ayudan a producir, degradar las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Adrenalina y noradrenalina. Ayudan a degradar. Entonces, ¿cómo estarán las concentraciones de catecolaminas a nivel neurológico en un paciente con depresión?
bajitas. Catecolaminas bajas. Estos medicamentos no tienen casi potencia. ¿Por qué? ¿Qué era lo que yo les decía que me interesaba más en una depresión? ¿Las catecolaminas o la serotonina? Serotonina. Estos pacientes, desde que tengan la serotonina normal, no hay depresión. O pueden tener depresión un poquito y el medicamento le hace efecto. Estos medicamentos no son tan fuertes. Estos no son tan fuertes. ¿Sí? No son tan potentes. Estas se usan mucho en depresiones leves. ¿Sí? En depresiones leves. Ah, que perdí el parcial de fármaco. Ahí se Ay, no. Silencio, profe. ¿Sí? Pero ya en depresiones moderadas o severas, este medicamento Sí, no hace efecto. Porque en las depresiones moderadas y severas, además, el paciente puede tener baja ¿quién? Que es lo más seguro, la serotonina. Y este medicamento no se me mete con la serotonina. ¿Sí? Entonces, por eso no tiene mucho efecto. ¿Cuáles son los medicamentos? Por ejemplo, se usa mucho la tranilcipromina y la selegilina. No producen mucha sedación. Entonces, si el paciente tiene una depresión leve, le podemos dar estas pastillitas en el día porque no producen mucha sedación. De hecho, muchos pacientes pues, como que dicen, no, yo no siento sueño. Pero bueno, como todos los organismos son completamente diferentes, ¿m? Entonces, pero y si les produce sedación, es una sedación muy suave, ¿correcto? Bueno, ay, me volé. Acá. Veamos los antagonistas de la 5-HT2. ¿Qué es la 5-HT2? Es otra enzima. ¿Sí? Es otra enzima, la 5-HT2. Esta 5-HT2, para que se produzca, requiere de una isoenzima, o sea, una enzima previa que se llama la CYP3A4. Esta es la que me produce la 5-HT2, ¿correcto? ¿Qué se supone que pasa en un paciente con depresión? Que hay mucha 5-HT2. Y si hay mucho 5-HT2, ¿cómo estará la isoenzima? Muy alta, ¿cierto? Entonces, al haber mucho 5-HT2, se suprime, se recapta mucho la serotonina. ¿Y cómo estarán entonces los niveles de serotonina en ese paciente? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el medicamento? Me bloquea la producción de 5-HT2. ¿Sí? Al haber poco 5-HT2, los niveles de serotonina, ¿cómo van a estar? Se van a ir aumentando o se van a ir normalizando. Y en esa medida, pues el paciente se le va controlando la depresión. Bueno, muy bien. Ok, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No, Hueso? Bueno, Profe. deja, señor. De pronto nos puede recomendar algún método de estudio porque es que Estamos son muchas hablando preguntas. justo de eso, que estábamos Yo como... creo que como yo soy quien esté